Sucedió el día de la resurrección, el primer día de la semana. Los discípulos habían escuchado muchas veces a Jesús que Él iba a resucitar, pero de todas maneras, hasta que ellos no lo vieran, pues como que no se convencían que eso era verdad. Jesús resucita y las primeras personas que constatan, como decíamos, veíamos el día de la vigilia pascual, fueron las mujeres que madrugaron al sepulcro. Los discípulos se reunieron y estaban encerrados porque era lo más normal. Ellos estaban muertos del susto. Ellos tenían la esperanza de que lo que Jesús les había prometido se iba a cumplir. Pero ellos decían, si a Jesús lo agarraron y le metieron semejante pela y lo crucificaron, pues a nosotros nos van a moler, a nosotros nos van a destruir. Y por eso estaban encerrados y con las puertas trancadas, con dos sentimientos muy tristes. Primero, el miedo. Que no lleguen los judíos, que no lleguen los romanos, que no vengan los fariseos, ¿qué irán a hacer de nosotros? Nos van a matar, nos van a encarcelar, muertos del miedo, escondidos. Y segundo, la tristeza de ¿será que sí va a resucitar? ¿Será que el Señor sí va a estar vivo entre nosotros? Y en medio de esa situación que ellos están viviendo, aparece Jesús y se les aparece y los saluda diciéndoles de una vez, tranquilos, serénense, les traigo paz. Y esta es la primera enseñanza. Cuando los discípulos lo ven, se les acaba el miedo y la tristeza. Dice el Evangelio que cuando lo vieron, inmediatamente se pusieron felices, llenos de gozo. Esa es la primera enseñanza, hermana y hermano. ¿Por qué una frase que a usted le dicen cuando lo ven en problemas, cuando lo ven en dificultades, cuando lo ven en adversidades, cuando usted viene a hablar con uno de una vez le dice, acérquese a Dios, busque más a Dios? ¿Por qué no se encomienda a Dios? No es porque Dios le vaya a solucionar el problema, es porque ahí usted encuentra paz, encuentra serenidad, encuentra tranquilidad. Es lo primero que nos enseña la palabra de Dios hoy. Cuando uno se levanta y lo primero que hace es invocar el nombre de Dios y entregarle el día al Señor, y cuando uno va a iniciar cualquier actividad y lo primero que hace es encomendarse al Señor, lo hace porque es que Dios le quita a usted el miedo y la tristeza. Tal vez en medio de una enfermedad, en medio de un fracaso, de un tropiezo, de una amenaza, de una tribulación, de una crisis, de una decepción, de unas circunstancias de esas que nosotros vivimos todos y todos los días, que nos estresan, que nos pesan, que nos tallan. Acercarse a Dios es vencer el miedo y la tristeza. Yo sé que tengo que hacerlo. Yo sé que tengo que levantarme, yo sé que tengo que esforzarme, pero es que tengo una motivación, tengo una fuerza que me alienta, que me acompaña, que me respalda. Esa es la misericordia de Dios. Por eso, hermano, no se aleje de Dios. Como decíamos en la Semana Santa comparando el cirio pascual, no deje que esa lucecita se apague. Porque mientras el cirio esté encendido, el cirio se ve bonito y ocupa un lugar importante y tiene una función, pero en el momento en que el cirio se apaga, estorba, ya no tiene sentido. En el momento en que la lámpara deja de brillar, ya no tiene sentido, ya no sirve. Si usted deja que se le apague la llama, el fuego, la candelita de la fe, usted inmediatamente se sumerge en la angustia, en la desmotivación, en la confusión. Y esa es la primera enseñanza, hermanas y hermanos, que Jesús nos enseña hoy. Él se le aparece a los discípulos y lo primero que le hace es quitarles la tristeza, quitarles el miedo y darles gozo y alegría. 2,
Pero luego les dice cuál es la fórmula que Él tiene para devolvernos la alegría. Y la fórmula, la clave, el secreto que Jesús le da a los discípulos para que recuperen la alegría fue el sacramento de la reconciliación. Mire, hermano, aprenda bien este texto de la palabra de Dios. A usted le entran muchas dudas sobre el sacramento de la confesión. Y a usted, cristiano no católico, le dicen, pero usted, ¿por qué se tienen que confesar con un hombre pecador? Si solo Dios perdona pecados. Cualquier versión de la Biblia, usted encontrará esta frase: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Mire que el texto de la palabra de Dios no es recen para que Dios les perdone los pecados. Si ustedes le piden a Dios que les perdone, los perdonará. No, Él les dice a ellos, les da la fuerza del Espíritu Santo y les dice a quienes les perdonen. Es decir, Él, siendo los discípulos pecadores, frágiles, fallidos, equivocados, lo que quiera, les dio un poder en su nombre perdonar los pecados. Eso en la iglesia se llama sacramento de la reconciliación, sacramento de la confesión. Entonces no se deje usted engañar, ni manipular, ni desmotivar, porque cuando Jesús los ve tan tristes y tan miedosos, Él les anuncia la alegría y ellos lo ven, pero luego les dice, confiésense y perdónense los pecados. Hermana y hermano, ¿cuántos casos hermosos vive uno de sacerdote cuando atiende a una persona en la confesión? A mí me ha encantado de la virtualidad, de las cosas bonitas que nos dejó la pandemia, es la oportunidad de escucharlos a ustedes a través del WhatsApp o a través de las redes. Y aunque yo no les pueda dar la absolución, sí los puedo escuchar y los descargo y les doy un consejo y les doy una orientación. Oiga, ¿y cómo le cambia a uno la vida cuando uno se libera de esas cosas que le pesan? Es que hay una comparación muy fea, pero es muy real. Es como cuando usted está indigestado. Usted está indigestado y usted se le sopla el estómago y usted no tiene vida hasta que trasboca, vomita y ya usted se siente más tranquilo. Botó eso que lo estaba atormentando. La confesión es esa. La confesión es que usted va donde un hombre pecador como usted, pero al que Dios le ha dado un poder, y es en su nombre perdonar los pecados. Y usted va donde Él y bota eso que lo está haciendo sufrir por años, por meses, por días, su error, su pecado, su equivocación. ¿Qué hace ese hombre? En el nombre de Jesús lo absuelve, lo libera, lo sana. Claro, eso no es para jugar. Hay gente que juega con el sacramento de la confesión. Gente que cree que tiene que confesarse todos los días. No, eso no es para jugar, eso es algo muy sagrado. Tanto que los sacramentos de la iglesia recomendaban confesarse por lo menos una vez al año. Sí, hay gente que le gusta confesarse cada 8 días, pero a mí me da la impresión de que van desvirtuando la grandeza y el poder del sacramento de la confesión. Porque el sacramento de la confesión es que usted se reconoce pecador y delante de un hombre pecador, pero que es un instrumento de la misericordia de Dios, usted le entrega a Dios su pecado. La confesión se lo enseñaron a usted cuando fue a hacer la primera comunión y a usted se le olvidó. Muchas veces ustedes le dicen a uno, padre, yo quiero hacer una buena confesión. ¿Qué es una buena confesión? Una buena confesión no es una confesión larga. Una buena confesión no es una confesión que usted empieza desde que se tiene memoria. Padre, es que yo quiero hacer una confesión de toda mi vida. Y entonces empieza a decir que cuando tenía 5 años se robaba los mangos donde el vecino, que cuando tenía 7 años le sacaba la lengua a los compañeritos en la escuela. No, eso no es una buena confesión. Una buena confesión es la confesión que cumple los pasos que la iglesia enseña. Primero, examen de conciencia. Que usted antes de confesarse,
usted piense, yo de qué me voy a confesar. Como cuando uno va al médico, que uno va al médico y uno va pensando cómo le va a describir lo que tiene, qué le va a contar, qué le va a mostrar, qué le va a narrar. El examen de conciencia es que usted se siente y reconozca realmente cuál es el pecado que a usted le está haciendo daño. Y después de ese examen de conciencia, entonces hace un propósito de que yo quiero cambiar. Porque si no se cumple que el que reza y peca, empata. Otros dicen el que peca y reza es cura. No, usted después de hacer su examen, entonces dicen, pero definitivamente yo me voy a confesar de que soy infiel a mi esposa, pero si me voy a confesar es porque sé que eso no es bueno. Porque estoy cometiendo un error y debo arrepentirme y debo hacer un esfuerzo por cambiar. Cuando usted hace ese examen y es consciente de lo que va a decir, y eso va acompañado de un propósito de cambio, de superación, y entonces se decide a expresárselo al sacerdote y asumir el compromiso que el sacerdote le da, porque usted siente la tristeza y el dolor de haber hecho daño. Esa es una buena confesión. Si usted quiere saber si las confesiones que ha hecho en su vida son buenas, no es porque hayan durado. Hay gente que le dice a uno, padre, me confesé, pero eso el padre me despidió en 3 minutos. No, es que la confesión no es buena porque dure 1 hora. Eso es consejería. La confesión es buena porque usted hace su examen de conciencia y analiza realmente lo que va a decir, porque usted hace un propósito de que va a cambiar, porque usted reconoce, que eso es lo que se llama dolor de corazón, reconoce que con ese pecado se hizo daño y le hizo daño a otra persona. Y luego se decide con tranquilidad y confianza a contárselo, a expresárselo al sacerdote y asume el compromiso que el sacerdote le da. Si eso es así, esa confesión es buena. Si no, les pasa lo del señor que fue a confesarse. Había un padre confesando y llegó un hombre a confesarse. Le dijo el padre, ¿de qué le pide perdón al Señor? Padre, pues yo le pido perdón al Señor de que yo digo groserías, no voy todos los domingos a misa y soy muy mal geniado. Y también le voy a pedir perdón a Dios porque me robé 15 vacas. Bueno, perdóneme por haberme robado 10 y después me perdona por las otras 5. Y le dijo el padre, ¿cómo así? Usted viene a confesarse porque se robó 15 vacas, pero me dice que hoy le perdone porque se robó 10 y después las otras 5. Dijo, sí, es que yo me robé 10, pero quedaron 5 en el corral y yo voy a ir la otra semana por ellas. Esa confesión no vale. O sea, usted se va a confesar hoy de que se metió un borracherón anoche y maltrató a su mujer y se gastó la plata del mercado y cometió muchos errores, pero usted sabe que el próximo sábado se va a volver a emborrachar. Eso no tiene sentido. La buena y verdadera confesión es porque usted, le repito los pasos, usted reconoce que hay un pecado, siente que con ese pecado se hizo daño y le hizo daño a alguien, toma el propósito de que eso no le conviene y debe cambiar, expresa su pecado y asume el compromiso que Dios le da. Eso es una buena confesión. Y dentro de la confesión, pues usted entienda que ese es un espacio que Dios da, ¿para qué? Para ofrecernos misericordia. Por eso el Papa Francisco nos envió un mensaje a los curas. Recién estaba él en el pontificado donde nos dijo, el confesionario no es un cuarto de torturas, sino un lugar de sanación, de misericordia y de esperanza. Hermana y hermano, si usted tiene un amigo sacerdote, si usted conoce un sacerdote que regaña en la confesión, que maltrata en la confesión, que lastima en la confesión, que excluye en la confesión, con todo respeto, dígale, padre, ese no es el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es que usted no me juzgue, es que usted no me rechace, sino que me tienda la mano, que usted me oriente, que usted me instruya. Claro,
Yo puedo ser muy bueno y muy misericordioso, pero si usted llega en estado en que no puede confesarse, yo tengo que decirle la verdad, pero sin herirlo. Usted llega y me dice: padre, yo vivo en unión libre, yo estoy casado por lo civil, pero me quiero confesar. No se puede confesar porque está en estado permanente de pecado, pero yo no tengo que vaciarlo, ni jalarle las orejas, ni sacarlo en carrera, ni decirle váyase de aquí. Yo lo que le digo es: ¿por qué usted no se ha casado por la iglesia? Y lo motivo para que se case por la iglesia. Si es que no puede porque hay un matrimonio anterior, lo motivo para que busque la anulación de ese matrimonio. Y si no puede, pues lo motivo para que se acerque a Dios, para que viva su oración, para que participe de la Sagrada Eucaristía, para que lea la palabra de Dios, para que viva su relación como Dios manda, en fidelidad y en el respeto, aunque no pueda darle la absolución. Pero el sacerdote no tiene derecho sino de escuchar, de orientar y de absolver. No tiene otro derecho. Y eso lo enseña la iglesia y nos lo enseñan a nosotros. Por eso aprecie el sacramento de la confesión. Aprecie ese espacio que Dios a usted y a mí nos da. ¿Para qué? Para sanar nuestras vidas, para lavar nuestras vidas. Todos en las casas tenemos un lugar que se llama la ducha. ¿A qué va uno a la ducha? A quitarse el sudor, a quitarse el mugre, a quitarse eso que le fastidia en el cuerpo y lo infecta. Y cuando usted se ducha, ¿cómo se siente? Fresco. ¿Saben cómo se llama eso en la iglesia? Se llama el confesionario. Se llama el sacramento de la reconciliación, donde usted va ¿a qué? A que la misericordia de Dios lo lave, lo refresque, lo purifique y lo sane. A eso va. Y 3, mire lo bonito, ellos recuperan la alegría cuando ven al Señor. Jesús les dice dónde encuentran la verdadera alegría: descargando su pecado, y les da el poder de perdonar los pecados en su nombre. Pero luego aparece el tema de Tomás. ¿A quién representa Tomás? ¿Será usted? ¿Será usted? Al que dice: yo no creo, yo no creo. Tomás había visto al Señor, había compartido con Él, pero no creía. Y cuando los discípulos le dijeron de la resurrección, Él dijo: mire, a mí no me meten gato por liebre, a otro perro con ese hueso. Yo hasta que no lo vea, hasta que no meta el dedo allá en el agujero del costado y sepa que es Él, yo no creo. Y cuando Jesús se le presenta de frente, pobrecito Tomás, yo creo que se orinó del susto. Y Jesús se queda mirándole y le dice: venga para acá, usted es el que no cree, Tomás, usted sí, ¿no? Mete el dedo aquí, mire mi costado. Tomás, no sea incrédulo, sea creyente. Ante eso él pega el grito: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: felices los que creen sin haber visto. ¿Sabe qué necesita usted para ser sanado, para ser liberado en el sacramento de la confesión? Creer. Eso es lo que usted necesita. Pero si usted no cree, nunca va a sentir esa liberación que Dios le hace a través. ¿Y por qué usted no cree en el sacramento de la confesión? Por la famosa frase de siempre: porque es que yo, ¿por qué le tengo que contar mis pecados a un hombre pecador? Oiga, usted ha ido al médico, ¿cierto? ¿Usted está convencido que el médico tiene mejor salud que usted? Muchas veces usted va donde un médico y el médico está peor que usted. Es que un médico no lo sana a usted porque él esté alentado, es porque él tiene el poder de hacerlo. ¿Usted cree que un juez es más justo que usted? Tal vez el juez también tiene muchos errores y fallas, pero que es que él no imparte justicia sobre usted porque él sea justo, es porque tiene el poder de hacerlo. ¿Sabe el sacerdote por qué lo absuelve a usted y lo perdona? No es porque él sea santo, es porque ha recibido ese poder de Dios. En Semana Santa yo les explicaba a ustedes un ejemplo clarísimo. Mire, todos ustedes aquí en el templo me están escuchando a través de un parlante. Y yo les pregunto: ¿cómo se oye? Y ustedes dicen: bien. Coja un destornillador
y abra el parlante. Le aseguro que ese parlante por donde usted me está escuchando, usted lo abre y tiene polvo, telarañas, cucarachas, lo que usted quiera. Pero ese aparatico lleno de telarañas y de polvo y de cucarachas hace que mi voz le llegue a usted. Ese es el sacramento de la confesión. Ese es el misterio de Dios, que a través de un hombre con dificultades y con errores y con pecados y vacíos y fragilidades es capaz de entregarle a usted su amor, su luz y su misericordia. No necesita sino una cosa: creer. Porque si usted cree, usted ve ahí la voz de Dios. Y esa voz de Dios es la que lo alienta. Conclusión, hermana y hermano: acérquese a Dios todos los días. Busque a Dios todos los días. Ajuste su vida a la presencia de Dios, porque Dios le ayuda a vencer el miedo y a encontrar la alegría. 2. Dios dio un espacio que es el sacramento de la reconciliación. Usted que vive buscando exorcismos y oraciones de liberación y buscando a alguien que le quite eso que tiene, la iglesia tiene un espacio maravilloso, se llama sacramento de la confesión. Ese es el mayor exorcismo que la iglesia tiene, es el sacramento de la confesión. Por eso cuando a mí alguien me dice: padre, ¿usted sabe de alguien que haga oración de liberación? ¿Usted sabe de alguien que pueda hacerme un exorcismo? Padre, es que yo creo que a mí me están haciendo algo. Yo le digo: ¿cuánto hace que usted no se confiesa? Porque ese es el espacio de liberación y sanación que Jesús le dejó a la iglesia. Y detrás de ese, ¿cuál va? El sacramento de la Eucaristía. Y detrás de ese, ¿cuál va? La oración permanente. Mire que eso lo vivieron los discípulos. Jesús los liberó, los sanó de la tristeza y del miedo a través de eso que Él hizo con ellos. ¿Qué necesita? Creer. Si usted no cree, no hay nada que hacer. Pero si usted cree en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, en la propuesta de Dios, usted descubrirá cómo es capaz de hacerle frente a las tormentas, a las tempestades de la vida, a las dificultades de la vida, sin dejarse llevar del miedo, sin perder la alegría y sintiendo la misericordia de Dios en su vida. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Vamos a unirnos juntos en la oración de la misericordia. En este momento usted dígale en silencio al Señor: ¿cuál es la gracia de misericordia que usted necesita de Dios en esta hora? Para usted, para su familia, para su casa. No tenga miedo de decirle al Señor: ten misericordia de mí, Señor. Acuérdese de aquel hombre que en la cruz miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Y Jesús transformó el infierno de su vida en un paraíso. Invoque a diario la misericordia de Dios sobre su vida, sobre su familia. Y en este momento especial, este es el día de la misericordia, porque es el día en que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino a quitarnos el miedo, que Jesucristo nos sana de la tristeza y nos devuelve la alegría. Ese es el día de la misericordia, porque es el día en que la palabra de Dios nos enseña que Jesús no nos quiere rechazar, ni condenar, ni excluir, ni juzgar, sino salvar, perdonar, y nos tiende su abrazo, y nos tiende su mano.
Jesús quiere sanarlo, mi hermano, quiere liberarlo, bendecirlo. Jesús quiere levantarlo y sacar su vida y su hogar adelante. Solo necesita creer. Lo invito a que se una conmigo en esta oración de la misericordia. Señor Jesús, en quien la misericordia se desborda como una fuente inagotable de bondad, de perdón, de bendición y de poder. Míranos con tu amor y deja caer sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros pasos y nuestras preocupaciones, sobre nuestras dificultades y sobre nuestro corazón, los rayos de tu misericordia y de tu poder, que todo lo transforman, todo lo sanan, todo lo santifican, para que nunca nos invada la desesperación, ni el desánimo, ni la tristeza, para que nunca nos perdamos del camino correcto y para que siempre seamos protegidos y guardados por tu fuerza poderosa, que nos libra de todo mal, de toda persecución, de toda acechanza, de toda mala intención y de toda atadura. Señor de la misericordia, cúbrenos con la sabiduría de tu Espíritu para comprender tu palabra y tu voluntad, de manera que cada vez seamos capaces de vivir conforme a tus sagrados mandamientos. Te pedimos, Señor, que jamás nos falte la alegría de saber que estás a nuestro lado y que en ti podemos colocar toda la confianza con la certeza de que nunca seremos defraudados. Aumenta cada vez en nuestra fe, Señor, y con tu misericordia levanta una muralla de protección alrededor de nuestra vida y de nuestra familia, para que se afirme en todo momento la confianza, el perdón, la salud, la fortaleza, la bondad y la abundancia. Danos, Señor, tu misericordia para hacer frente a las tormentas y a las tempestades de la vida, porque sabemos que aferrados a tu mano y a tu poder, siempre saldremos adelante. En esta hora, Señor, en que la humanidad ha sido golpeada tan fuertemente por la pandemia, que ha provocado crisis en todos los niveles de la sociedad, también nos angustia la amenaza de la guerra y las circunstancias políticas nos preocupan. Por eso acudimos a tu misericordia, Señor, para que tengas compasión de todos y de cada uno de nosotros, de nuestras familias, sin importar quiénes somos ni dónde nos encontramos. Tú eres una fuente de vida y toda nuestra esperanza está en ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Dirige tu mirada sobre quienes estén enfermos y dales sanación y salud. Sobre quienes están extraviados y confundidos, y condúcelos al camino correcto que motive e ilumine y aliente sus pasos. Sobre quienes han caído en la indiferencia, para que descargues sobre ellos la fortaleza y el fuego de la fe. Sobre quienes enceguecidos por malas intenciones e intereses egoístas y oscuros están causando daño y dolor en otras personas, para que reaccionen ante lo pasajero de la vida y sean conscientes de que todo en este mundo llega a su final. Y ese día, cada uno recibirá un salario en recompensa por sus decisiones y acciones buenas, que se llama la eternidad dichosa, es decir, el cielo que tú tienes preparado para quienes te aman y hacen el bien. Señor Jesús resucitado, fuente de la misericordia, recibe esta plegaria que te dirigimos en este momento, con la certeza de que estarás con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Amén.